Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le damos la más cordial de las bienvenidas y le queremos invitar a que se quede con nosotros. En esta ocasión, el consejero electoral Gustavo Alberto Espinosa Padrón nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, consejero. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buen día, bienvenidos a su programa La Urna, un programa emitido por el Instituto Electoral de Coahuila. Buenas tardes y bienvenidos a todos. En esta ocasión estoy pues muy contento por el programa que tenemos el día de hoy. Tenemos a dos grandes invitados que normalmente pues están del otro lado, están entrevistándonos a nosotros como autoridad electoral, pero el día de hoy quisimos invitarlos para platicar con ellos acerca de su perspectiva, acerca de este proceso electoral que acaba de terminar, y que además me parece muy importante conocer la perspectiva que tienen desde el periodismo, desde los medios de comunicación. Para eso contamos con la presencia de Jessica Rosales y de Carlos Arredondo. Les doy la bienvenida. Jessica, buen día, bienvenida. ¿Qué tal, Gustavo? Muchísimas gracias por esta invitación. Un gusto para mí estar aquí acompañándolos y platicando de temas importantes. Igual a Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. ¿Qué tal, Gustavo? Jessica, buen día al auditorio. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar acompañarnos el día de hoy. Y como les decía, normalmente pues los papeles son a la inversa. Estamos en esta ocasión, pues más que una entrevista será una charla, porque si intento hacer una entrevista voy a correr el riesgo. Nosotros te la podemos hacer a ti, sí, no te voy a correr el preocupes. riesgo de terminar entrevistándome ustedes a mí. Entonces, mejor vamos a hacerlo como una charla. Me parece que es lo mejor y bueno, pues así platicadito para que todos los que nos están escuchando y nos están viendo, pues podamos disfrutar de este programa. Son muchos temas los que me gustaría tocar, sin embargo, pues es poco el tiempo, son 30 minutos, 25 minutos efectivos y bueno, para no retrasarnos más, me gustaría empezar con una pregunta en términos generales. ¿Cuál es la perspectiva, cuál es el balance general que ustedes aprecian de este proceso electoral que acaba de terminar? ¿Cuál es el balance en cuanto a los actores políticos, los candidatos, los partidos, la autoridad electoral, la ciudadanía? Jessica. Gracias, Gustavo. Pues bueno, me parece que ha ido evolucionando el comportamiento ciudadano en cada jornada electoral y a pesar de que luego hay una crítica constante hacia los órganos electorales y aún cuando esta elección fue una de las más judicializadas durante el proceso, creo que al momento de llevar a cabo la jornada y me parece que han sido pocos los casos en que los candidatos han aceptado tan rápidamente una derrota. Eso pues de alguna manera es confiar en el trabajo que hizo la autoridad al reconocer que el voto ciudadano se emitió de manera libre, aun y cuando se anunciaron ahí algunas impugnaciones. Creo que ha ido evolucionando muy bien en el tema también del avance en leyes de Coahuila que han permitido precisamente eso, que en el tema del trabajo de los órganos electorales cada vez sea como más limpio, ¿no? Porque en otras jornadas efectivamente veíamos otras circunstancias, más de campo. Si bien hubo incidencias, creo que en esta ocasión fueron mínimas. No fue tanto la nota del reportero en la calle, sino durante el proceso o ya con los resultados. Y creo que sí ha habido una evolución importante, tanto en los órganos electorales, esto a raíz de las leyes que se han estado haciendo en Coahuila, y también la ciudadanía. Creo que ha ido poco a poco también contribuyendo a que el voto se respete finalmente. Y creo que todo esto se da precisamente por la exigencia del electorado, de que pues quiere confiar en una elección, y creo que como pocas veces se ha ido dando precisamente este fenómeno de que las elecciones pues se van reconociendo el trabajo y los resultados. Hablaban de que el PREP ha sido uno de los más precisos que se han destacado en elecciones.
y creo que esto de alguna manera pudiera ir retomando la confianza de la ciudadanía que poco a poco ha ido perdiendo esta fe en los partidos políticos, en los propios candidatos y en los órganos electorales tan atacados, ¿no? En últimas fechas, pero creo que el trabajo que se realizó me parece a mí importante y que esto pudiera contribuir también en que la gente tenga ya mayor confianza en el trabajo del órgano electoral. Muy bien. Carlos. Pues mira, siempre es un alivio ver que un proceso electoral que tiene los grados de tensión que ha tenido hay que recordar que no ha terminado todavía el proceso electoral, pero siempre es un alivio ver que todas esas tensiones terminan desfogándose por los cauces institucionales, el que no se desborden las pasiones, el que la ciudadanía dé una vez más, como me parece a mí, da siempre un ejemplo de civilidad y de comportamiento cívico a los partidos políticos, sobre todo a sus candidatos. Me parece que esa es la principal línea que yo diría, la principal conclusión a la que llegaría, pero creo que también es importante destacar, además de eso, que el peso que el ciudadano adquiere el día de la jornada electoral, desde quienes van a las casillas y se hacen cargo de recibir a sus vecinos, contar los votos, llenar las actas y, por supuesto, quienes van a votar, ese peso, me parece, balancea todo o le da equilibrio a la balanza de procesos electorales como este. Hay rasgos muy preocupantes todavía en el escenario, como por ejemplo el altísimo número de casos de violencia que se dieron durante este proceso electoral en el país. Afortunadamente Coahuila permaneció exento de ellos, pero necesitamos ver, me parece, el panorama completo. Y creo entonces que frente al ejemplo de civismo de los ciudadanos, creo que los partidos en primer lugar, pero también las instituciones del Estado mexicano, y no me refiero solamente a las electorales, necesitan voltear a ver qué le están quedando a deber a unos ciudadanos que, a pesar de todo lo que ocurre, que a pesar de las campañas vacías de contenido, de la violencia verbal, de la falta de compromiso con los valores fundamentales de la democracia, partidos que meten candidatos como si fueran indígenas, migrantes, transgénero, etcétera, para engañar y burlar el sistema electoral, campañas que no tienen propuestas, sino solamente superficialidades. Creo que allí hay un filón que hay que revisar para que todas las instituciones del Estado, pero también y sobre todo los partidos y sus candidatos, pues saquen cuentas y vean qué le quedan a deber a los ciudadanos, que me parece otra vez dieron muestra de que están comprometidos con la democracia. Bien, qué bueno que comentas, Carlos, esta parte de pues el ejemplo que da la ciudadanía, sobre todo en el caso de Coahuila, porque efectivamente los casos de violencia que se dieron fueron en otras partes del país, pero en nuestro caso, en Coahuila, la jornada fue una jornada muy tranquila, pacífica. Afortunadamente las urnas, las casillas se mostraban con filas para poder emitir el voto, entonces es también de reconocer a la ciudadanía el papel que tuvo el día de la jornada electoral. Y justamente, bueno, hablando de este papel que tiene la ciudadanía y de lo que habrá que pensar o valorar por parte de los partidos políticos y de los candidatos, de qué es lo que le quedan a deber. Ahorita comentaba Jessica algo que me parece muy interesante, decía, bueno, los resultados, la evolución que ha tenido las autoridades electorales, pues dan certeza de los resultados, dan certeza a los actores, a la ciudadanía, de lo que hemos venido realizando. Y tocabas un tema importante, que es, reconocieron los resultados por parte, lo que hicieron por parte de la autoridad y lo hicieron de una manera rápida. Sin embargo, me parece que esto pues obedece también al margen que hubo entre el primer y segundo lugar. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una elección cerrada como la que se vio en el 17? Porque cada vez que tocamos estos temas, yo siempre lo comento, la realidad es de que los procesos que hemos llevado a cabo desde el 17 para acá, en las 4 elecciones que hemos tenido, pues prácticamente han sido los mismos. El PREP ha funcionado, el sistema de cómputos, la recolección de los paquetes, en fin, toda la parte de organización ha sido la misma. Sin embargo, sí ha habido una parte importante que nosotros hemos hecho o hemos intentado hacer diferente, que es la de comunicar.
Para nosotros es muy importante comunicar y eso lo hemos intentado, pues, y hay que decirlo así, para evitar lo que sucedió en el 17 con todas estas noticias que se dieron en aquel proceso. Desde ese punto de vista, ¿qué les parece el papel que ha jugado la autoridad electoral en el sentido de comunicar a la ciudadanía lo que ha venido sucediendo? Claro, y es que los vacíos se llenan, ¿no? Que me parece muy importante precisamente estar en constante comunicación con los ciudadanos, quienes, bueno, pues ahora con el tema de las redes sociales, desafortunadamente los medios tenemos pues esa problemática, ¿no? De decir, pues ya el ciudadano se convierte en quien emite un mensaje y si tú como medio, como reportero, no das la información a tiempo, y das a conocer lo que las autoridades están dando información, bueno, pues aun y cuando se emite una noticia falsa, es muy difícil ya después que tú puedas revertirla porque el impacto ya se dio en la ciudadanía. Entonces, sí, de origen es muy importante que la autoridad informe de lo que está sucediendo para precisamente dar esa certeza y evitar que todo este bombardeo de información que se da actualmente en las redes sociales tengan un impacto negativo en la sociedad en el tema electoral. Te comentaba que a mí me parecía que pues el papel de los órganos electorales se reflejaba mucho en el comportamiento ciudadano, en el comportamiento de las fuerzas políticas, que no siempre, te digo, regularmente era, no estoy de acuerdo con el resultado, voy a impugnar, voy a ir a los tribunales, y en esta ocasión creo que todos ellos, a pesar de que en algunos lugares estuvo muy cerrada también la contienda, hubo reconocimiento, no hubo un señalamiento directo ante la autoridad, creo que fue más un tema de partidos. Sin embargo, a mí me parece que hay un buen papel y creo que mucho tiene que ver también las reformas que se han estado dando en Coahuila y que se apliquen, pero efectivamente el tema de la información, hablaba Carlos, del que pretendían engañar a algunos partidos, vimos alguno que pretendió registrar ahí a una candidata como un grupo minoritario que finalmente el INE pues determinó que era ilegal, y creo que esto pues da certeza a los ciudadanos, ¿no? Que no se deje engañar a la ciudadanía. Muy bien. Carlos. Pues mira, siempre es un proceso muy complicado, porque la autoridad electoral tiene que hacer un esfuerzo de equilibrio. No se le puede pasar la mano en eso de estar allí presente siempre en el ánimo de los electores porque se le acusa de protagonismo. Tampoco se puede quedar corta porque entonces se le señala de no estar dando información suficiente. Y eso es casuístico, es proceso con proceso. Pero creo que lo que vale la pena tener en cuenta es que siempre se puede mejorar. Siempre se puede recuperar lecciones del último proceso que viviste, y esa parte creo que valdría la pena que la autoridad electoral y los propios medios de comunicación lo hiciéramos. Me parece que es algo que es un espacio de oportunidad, no solamente para ustedes, también para nosotros. Creo que nosotros podemos hacer un esfuerzo mayor como medios de comunicación para involucrarnos más en el entendimiento de las cosas finas de los procesos electorales, de los puntos que le interesan más al electorado, y ahí podemos hacer una buena sinergia. Creo que eso sí es algo que valdría la pena explorar hacia el futuro. Me parece que hay una buena relación entre los medios de comunicación y la autoridad electoral, pero no me parece que dé los frutos más valiosos que podría dar una relación adecuada que tenga en la mira informar a la ciudadanía con oportunidad y hacerlo bien. Informar y tal vez generar esta dinámica de deliberación que se debe dar no solamente con la autoridad electoral, sino con los partidos políticos. Si les parece, vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Bien, estamos de regreso en este programa La Urna y estamos conversando con Jessica Rosales y Carlos Arredondo, hablando del balance general de este proceso electoral desde la perspectiva de los medios de comunicación. Platicábamos ahorita acerca del papel de la autoridad en materia de comunicación y Carlos hablaba también de una parte importante, es qué le queda de ver los candidatos, los partidos políticos a la ciudadanía. ¿No? Ya hablábamos de este gran ejemplo que nos dio la ciudadanía, bueno, pero los actores, ¿qué le quedan a deber? Tuvimos programas como Candidatura Transparente, por ejemplo,
en donde tal vez la postura de algunos candidatos o los partidos pues dejó mucho que desear. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que le deja a deber en este proceso los partidos políticos? Mira, a mí en lo particular me parece que tenemos mucho tiempo debiéndole a la ciudadanía un buen modelo de debates, un modelo que sea verdaderamente útil para comprender lo que los partidos políticos y sus candidatos están proponiendo a la ciudadanía, un modelo de debates que realmente sirva para contrastar ideas y que no sea un concurso de monólogos, una pasarela de diálogo entre sordos en el cual los candidatos no van realmente a debatir, van ahí a exponer 2, 3 cosas, leen un mensaje que alguien les preparó, en muchos casos lo leen mal, y después el tiempo se va en superficialidades y en vacíos de contenido. Eso a mí me parece que debería ser una meta muy clara. Entiendo también, por supuesto, la norma la hacen los partidos políticos y son los partidos políticos candidatos los que más se resisten a cualquier ejercicio de debate. El que va abajo en las encuestas, o si hay sondeos de opinión, o el que siente que no va muy arriba en las preferencias electorales, esa es la regla general, exige que haya muchos debates. El que va a la cabeza los rehúye y dice que el debate va a ser en las urnas, es una frase manida que siempre escuchamos. Eso diría yo sobre todo. Y hay que decirlo, Carlos, cuando hay propuestas en la mesa del Consejo de cambiar el formato de debates, los primeros que se resisten son los partidos políticos, los representantes, y no quieren cambiar el formato. Por supuesto, porque aquí se da una deliberación, en esta mesa, se da una deliberación, pues por lo menos, digamos, entusiasta, y sí vienen los representantes de los partidos a plantear puntos de vista y a fijar postura y a plantear propuestas incluso en relación con los dictámenes que se discutan o las decisiones que se vayan a tomar. Eso no pasa, por desgracia, en las campañas. No, yo estoy de acuerdo, y además los debates, la dinámica que se presenta en las dinámicas, pues es aburridísima. Ya lo decía Carlos, no hay contraste de ideas. Y es cierto, cuando hemos planteado alguna otra forma de llevar a cabo estos debates, hay que comentarlo. La ley establece también que tiene que ser en acuerdo con los partidos políticos, tienen que ponerse de acuerdo ellos para poder diseñar o para poder llevar a cabo estos debates. ¿Qué más le deja de ver, Jessica? Pues mira, yo hablaría del tema de las campañas. Son muy pobres, campañas muy pobres con muchos vacíos. En dinero no, ¿eh? Exacto, exacto. A pesar de todo el presupuesto que tienen, el tiempo tan amplio de campañas que llevan, creo que no hay realmente propuestas hacia la ciudadanía. Luego vemos también que no hay un trabajo previo de los candidatos que son postulados, porque al momento de estar ellos presentando pues sus propuestas, entre comillas, no tienen idea de verdad de las necesidades que se tienen en el cargo de elección, ni siquiera las facultades que tienen hacia un cargo de elección, y a pesar de que en este momento la herramienta digital es muy valiosa, creo que no la han sabido utilizar, no la han sabido explotar y llevar el mensaje a la ciudadanía con información que enriquezca a los electores para poder tomar una decisión razonada. Creo que eso le ha faltado muchísimo a los partidos y a los candidatos. Para ellos solamente es ir, tocar la puerta, tomarse la foto, y no existe realmente un plan de trabajo que el ciudadano conozca para decir este candidato, este político va a hacer tal obra y nos interesa que lleve a cabo esta acción. Creo que son campañas muy pobres y no creo que es de ahora, creo que es de siempre, que los partidos políticos no han querido abrirse realmente a decir lo que van a hacer, porque obviamente hay quien sí trae un plan de trabajo, pero pues ya es hasta que llegan al poder cuando te enteras qué es lo que van a hacer o qué es lo que no hicieron. Entonces creo que eso es lo que queda de ver mucho a la ciudadanía, el tema de las campañas y las propuestas. Hay una cosa más, si me permites, Gustavo, porque me llamó muchísimo la atención, me resultó muy ejemplificador escuchar a Héctor Aguilar Camín en este programa en el cual participa en una televisora nacional. Él fue funcionario de casilla y explicó en un programa posterior a la jornada electoral que es verdaderamente demencial la cantidad de actas, formatos que se tienen que llenar el día de la jornada electoral por parte de quienes fungen como funcionarios de mesa directiva de casilla. Me parece casi heroica la actuación de estos ciudadanos que participan de esta manera el día de la jornada electoral a la vista de este ejemplo. Creo que allí
vale mucho la pena que partidos políticos y autoridades electorales, sé que la responsabilidad es fundamentalmente del INE, en el diseño de la documentación electoral, porque me parece que es una carga excesiva la que se le pasa a los ciudadanos, que además la tienen que realizar, la parte más delicada de esta, cuando ya tienen 10 horas de trabajo encima. No, es correcto, y tal vez para eso sería importante la implementación de lo que hemos venido haciendo en Coahuila desde el tiempo del IEPEC, de la urna electrónica, ¿no? Que además en este proceso se utilizó 50 urnas, el proceso pasado también tuvimos la implementación de la urna y creo que eso facilita también pues ya el cómputo y escrutinio y cómputo en el momento de la casilla, ¿no? El día de la jornada electoral. Pues sí, pero también son los partidos los que se resisten al uso de la tecnología, al uso de las redes sociales. Tenemos ahorita lo que decía Jessica, campañas políticas de candidatos al legislativo que hacen propuestas que le corresponden al ejecutivo y candidatos a algún ayuntamiento que pareciera que si tú le quitas el nombre y lo pones en otro municipio también aplican porque son puros lugares comunes. Entonces, pues sí, falta mucho en esa parte. Los candidatos, porque entiendo también que esto pues tiene que ver con su plataforma, con la dirigencia de sus partidos, con lo que le indica los partidos políticos. Pero los candidatos, ¿cuál es el actuar? ¿Cómo vieron el actuar de los candidatos? Tuvimos casos en este proceso electoral en donde a raíz de impugnaciones pues no pudieron inscribirse los que pretendían en un principio, registraron a familiares, en fin. ¿Cómo ven esta parte? Bueno, un fenómeno extraño el tema de que no se pudieron postular y que la mayoría eligió a su papá por el nombre. Digo, también en un intento de engañar a la ciudadanía, sin embargo, sí hubo gente que sí votó por ellos, sí les dio esta confianza, sin embargo, no les alcanzó, algunos de ellos. En otros casos vemos el tema de Acuña, que ahí sí hubo unos triunfos. Creo que la gente está optando también en dar su voto por el tema de la interacción. Creo que la gente todavía quiere esa interacción con el candidato, de platicar de frente y no tanto a través de las redes sociales, a pesar de que es una herramienta muy valiosa. Creo que el tema de las estructuras que utilizaron partidos políticos sigue funcionando en Coahuila y me parece que muchos apelaron a lo que ya traían, ¿no?, de trabajo, los que lograron los triunfos precisamente a esta interacción. Sí hubo el tema de quien presentó esta intención de postularse a través de otro nombre. Finalmente, bueno, pues la ciudadanía, mi pregunta era, bueno, pues quién iba a gobernar, ¿no? Si el papá o el hijo. Entonces, no se dio en el caso de Coahuila, en otras entidades sí, entiendo que en Guerrero con sí. La hija de Félix Salgado, pero sí es un fenómeno extraño que la gente sí está considerando. Y que es legal, Y que que está es dentro legal. del marco legal, pero la pregunta es Moral. ¿es ético? Mira, creo que no es ético ni siquiera que alguien se postule sin haber leído mínimamente el marco jurídico del cargo que pretende desempeñar. Pero no hay una prohibición expresa en la norma y entonces cualquiera se puede postular siempre que cumpla los requisitos mínimos que establece la Constitución, lo cual a mí no me parece necesariamente malo. Lo que sí creo es que los ciudadanos debemos volvernos más exigentes frente a estas recurrentes prácticas de los partidos políticos. Sí creo que necesitamos que en México surja una clase política profesional, de personas que decidan, así como se decide ser abogado, se decide ser médico, arquitecto o periodista, pues que se decida ser alguien dedicado al servicio público, pero que implique preparación, que implique conocimiento de lo público, porque lo dijiste tú hace un momento, es increíble escuchar candidatas, candidatos que no tienen la menor idea de qué se trata el cargo que están buscando. No tienen idea del marco jurídico que lo regula, no tienen idea de las responsabilidades que implica, no tienen idea del valor que en términos de la toma de decisiones desde el poder tiene ese cargo al que se postulan. Y allí, sí, me parece, hay una deuda muy importante de los partidos, porque además reciben financiamiento para eso.
Pues sí, y como decías ahorita, pues no es poco el financiamiento. Así ¿no? es. O sea, sale Es muy muy caro las generoso. elecciones. Así es. Y creo que parte también tiene que ver con el tema de cumplir con cuotas, ¿eh? Esa parte que ha beneficiado a la mujer también creo que es un riesgo, ¿eh? Porque al momento de tener que llenar ahí los registros, luego buscan gente que a lo mejor no tiene capacidad. Entonces creo que sí debemos brindar capacidad y calidad en los candidatos. Bueno, pero además tienen presupuesto para capacitar en materia de género los partidos políticos. O sea, hay un presupuesto específico para que capaciten a sus estructuras. Y bueno, pues, Sí, habría que poner en la norma electoral la obligación de cumplir con una cuota de talento, por lo menos. Ándale. Bien, el tiempo es corto en radio y televisión, ustedes lo saben bien, se pasa el tiempo volando y yo quisiera terminar con cuáles son los retos que tenemos como autoridad electoral desde su punto de vista, desde esta parte de los medios de comunicación, del periodismo, y con el actuar de estos 6 años ya del Instituto Electoral de Coahuila. En este momento, ¿cuáles son los retos que vamos a enfrentar o que va a enfrentar la institución, quienes integren el Consejo General, para el próximo proceso electoral del 2023, donde se renovará el Ejecutivo del Estado? Bueno, hay Jessica. varios retos, entre ellos el tema que te comentaba al inicio, la evolución que tiene el electorado en el tema de exigencias, aunque todavía falta, creo que este comportamiento y este ejemplo de civilidad, pues cada vez está más en la mira de los órganos electorales. Creo que también pues están dando oportunidades nuevas, como el caso donde Coahuila indirectamente participó con estos 9 coahuilenses que votaron desde prisión preventiva de otras entidades, y bueno, se presentan nuevas circunstancias que habría que estar analizando por parte de órganos, lo que comentaba Carlos, el tema de presentar reformas que permitan ya y obliguen a los partidos y a los candidatos a presentar propuestas, a tener capacidad en quienes están postulados, y creo que pues básicamente es el origen de todo, ¿no? El tema de buenas propuestas y que esto realmente se refleje hacia los ciudadanos que buscan pues personas y perfiles más capaces para representarnos. Creo que por ahí sería mi comentario. Yo diría que el reto sigue siendo el mismo que tenían las autoridades electorales cuando surgió esta nueva generación de órganos del Estado mexicano, y es afianzarse en la confianza del ciudadano, consolidar la confianza del ciudadano, y creo que eso solo se logra consolidando la institucionalidad, mejorando los procesos internos, mejorando la comunicación con la ciudadanía, siendo más transparentes, teniendo proactividad en la detección y atención de aquellas cuestiones que le preocupan a los ciudadanos. A mí me parece que ese es un reto permanente, es una meta que siempre se tiene que perseguir y que hay que tener cuidado, porque creo que este proceso electoral justamente nos demostró cómo ese trabajo se ha hecho bien, porque la ciudadanía, digamos, no compró el discurso contrario a los órganos electorales del país, pero eso no quiere decir que no esté ahí presente y que haya un porcentaje de la población que sí lo compra, y eso pone en riesgo una institucionalidad muy valiosa que nos ha costado mucho construir, no solamente en dinero, sino en tiempo y en talento de miles de personas en este país. Y esa confianza nosotros tenemos claro que la relación que debemos de tener con los medios de comunicación es vital para poder comunicar con la ciudadanía de forma efectiva. Yo les quiero agradecer el que han estado con nosotros, de verdad para nosotros es muy importante la relación con ustedes y su punto de vista para poder seguir avanzando y mejorando y consolidando esa confianza de la que habla Carlos. Gracias por la invitación, al contrario. Muchísimas gracias, Gustavo Carlos. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico, y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.